¿Quién aquí hoy se siente atrapado en el dolor? Levanta la mano si te sientes cómodo. Piensa en alguien que te ha herido profundamente, una persona que, al recordar, hace que tu corazón se aprieta, que la ira resurja, como un volcán a punto de entrar en erupción. Estoy aquí para hablar de ello, porque yo, siervo de Dios, también he enfrentado esta batalla interna contra la falta de perdón. Es una pelea que todos conocemos, ¿verdad? El dolor de un corazón herido es pesado, y a menudo llevamos esa carga durante años. Cuando dejamos que la falta de perdón entre en nuestras vidas, se convierte en un ancla que nos frena y nos impide avanzar. Y eso es lo que quiero que realmente entiendas. El perdón es la clave de la libertad que Cristo nos ofrece. ¿Alguna vez te has parado a pensar en la gravedad de lo que Jesús nos enseñó en Mateo 6:15? La Escritura dice, «Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre, que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas». Esto no es solo un verso para recitar, es una advertencia seria. Puede que pienses, pero, pastor, no sabe lo que me han hecho. Y puedo aseguraros que muchos de vosotros tenéis historias difíciles que marcarán vuestra alma para siempre, pero ahí es precisamente donde reside la clave. Permítete reflexionar un momento. No permitas que el resentimiento y la amargura cierren tu corazón. Lo que digo es que esta dureza nos aleja de la gracia de Dios. Es como si construyéramos un muro, ladrillo a ladrillo, que nos separa del amor y la misericordia divinos. Y sé que quizá estés pensando, no puedo perdonar a esta persona, no se lo merece. Pero la verdadera pregunta es, ¿merecemos el perdón de Dios? Cuando miramos la cruz, el sacrificio de Jesús no se basó en el mérito. Perdonó a quienes le crucificaron. Estos hombres estaban haciendo algo terrible, pero aún así, Él los miró y les dijo, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Esto nos da una idea de lo que significa el perdón en un contexto espiritual. Si Jesús, en medio de su dolor, pudo orar por quienes le atacaron, ¿qué nos impide hacer lo mismo? Os aseguro que el resentimiento y la falta de perdón no traerán paz. En cambio, crearán un ciclo de dolor y culpa en tu vida. Eso es lo que quiere el enemigo, que te mantengas atrapado en este dolor, que tu corazón se endurezca cada vez más y se aleje de la verdadera vida que solo Cristo puede ofrecer. Así que te hago una pregunta. ¿De verdad quieres vivir así? ¿De verdad quieres seguir en esta batalla interna, en esta prisión emocional? Ten cuidado. Si no actúas, puede que este camino, que parece más cómodo, te aleje aún más de Dios. No solo te estás haciendo daño a ti mismo, te estás alejando de tu verdadera esencia como hijo de Dios. Te llamo, en este momento, a que reflexiones. ¿Quiénes son estas personas en tu vida a las que nunca podrías perdonar? No los ignores. Que el Espíritu Santo te muestre estas heridas y saque a la luz todo lo que está oculto. Es hora de abrir la puerta de tu corazón y permitir que el perdón, que parece tan lejano, empiece a formar parte de tu historia. No dejes que la amargura y el resentimiento definan quién eres. Dios quiere liberarte, y esa liberación comienza con una decisión simple, pero poderosa de perdonar. La falta de perdón no es solo una emoción pasajera, sino un síntoma de algo mucho más profundo, arraigado en nosotros, como un árbol cuyas raíces crecen en la oscuridad, absorbiendo la vida de la tierra que lo rodea. Esta raíz es más que dolor. Es una acumulación de experiencias, traumas, heridas no resueltas que nos acompañan. Lo que a menudo pasamos por alto es que el perdón es en realidad una herramienta de liberación. Es una invitación a la sanación que Dios nos da. Cuando hablamos de no perdón, para muchos, está vinculado a sentimientos de orgullo, miedo o incluso falta de comprensión sobre el amor de Dios en nuestras vidas. Mira de nuevo el pasaje en Efesios 4:31. Dejad toda amargura, indignación y gritos, está escrito. Esta exhortación es un llamado a la transformación. Pregúntate, ¿qué hay detrás de tu dolor? ¿Qué es lo que realmente impide que tu corazón perdone? Un ejemplo que muchos conocemos es el orgullo. Es una barrera invisible, pero muy fuerte. Es ese orgullo que dice, no, no voy a rendirme, tengo razón, y no voy a rebajarme. Pero, queridos hermanos y hermanas, esto solo nos aleja de la verdadera paz que Cristo quiere que tengamos. Esta lucha interna nos convierte en prisioneros de nuestros sentimientos y, sin darnos cuenta,
Nos estamos poniendo en el papel de jueces en una situación donde ya se ha pronunciado el mayor juicio. Jesús ya ha pagado el precio por cada uno de nosotros. El miedo también es un bloqueador eficaz. Como dijimos antes, puede que pienses que al perdonar estás de acuerdo con lo que la persona ha hecho, y entiendo que esta es una preocupación válida. Sin embargo, perdonar no significa permitir que la ofensa continúe. No estamos devaluando el dolor que sentimos, sino que nos liberamos de la cadena que este dolor ha creado para nosotros. Piensa en el sacrificio que hizo Jesús. No fue a la cruz porque nos lo mereciéramos. Iba porque amaba. Él asumió nuestros dolores y pecados sobre sí para que pudiéramos ser libres. Y entonces, ¿qué hacemos con esta libertad? Desgraciadamente, quienes no perdonan corren el riesgo de perpetuar un ciclo de dolor y amargura que se manifiesta en disputas, divisiones y conflictos interpersonales. ¿Alguna vez te has parado a observar disputas familiares o desacuerdos entre amigos que podrían resolverse con un corazón dispuesto a perdonar? El no perdón crea un ecosistema de conflicto, y esto no solo destruye relaciones, sino que también nos distancia de la comunión con Dios. Quizá, al escuchar todo esto, te preguntes, ¿pero cómo puedo dar el paso de perdonar a esa persona que me hizo tanto daño? Aquí es donde comienza la sanación. Dios nos invitó a reflexionar sobre nuestra humanidad. Nos recordó que nosotros también cometemos errores y necesitamos perdón. Cuando mires la cruz, no solo ves un símbolo de sufrimiento, sino un icono de esperanza. Es una invitación a una nueva forma de vivir. Cuando tenemos el valor de enfrentar el dolor, ya vamos en la dirección correcta. Dios, en su infinita misericordia, desea que ocurra la liberación en tu vida. En este momento, te invito a mirar dentro de ti. Pregunta al Espíritu Santo, ¿qué hay oculto en mi corazón? ¿Qué tengo que dejar ir? Cada uno de nosotros tiene heridas que, cuando no se tratan, se convierten en heridas abiertas que nunca sanan. Ignorar esto es ignorar nuestra salud espiritual. Recuerda lo que está escrito. No te dejes vencer por el mal, sino vencer el mal con el bien. Romanos 12:21. Lo que necesitas hacer es enfrentarte a estos sentimientos y sacarlo todo a la luz. Es importante enfrentarse a los sentimientos de dolor y la doctrina que pueden estar afectando a tus relaciones y a tu vida personal. Aquí está la cruda realidad. Si sigues en esta espiral de no perdonar, lo que estás haciendo es acercar tu corazón a la dureza, la amargura y la lucha. No podrás disfrutar de las promesas de Dios en tu vida si sigues cargando con ese peso. La vida que Jesús ofreció es una vida abundante y está a tu alcance, pero para lograrla necesitas dar el primer paso. La lucha por perdonar es una batalla que tiene lugar en el corazón y la mente. Aquí es donde debemos prepararnos para la guerra espiritual. Como está escrito en Efesios 6:12, porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra las espiritualidades de la maldad en los lugares celestiales. Esta es una guerra de armamentos invisibles, una lucha que nos obliga a armarnos con el amor de Dios. Hoy os animo a que enfrentéis vuestras heridas y os pida a Dios que intervenga en ese espacio. Pídele que sane tu dolor y te dé la capacidad de perdonar. El camino hacia una vida plena comienza reconociendo que a menudo estamos esclavizados por sentimientos que nos destruyen desde dentro. Recuerda, el perdón es un regalo que te das a ti mismo. No es una bendición que estés extendiendo a otra persona, es un acto de amor hacia tus propias heridas. Ahora, reflexiona, ¿qué estás ignorando? ¿Qué está profundamente enterrado en tu corazón? Es hora de sacar a la luz estos problemas. Permítete ser honesto. No solo con los demás, sino contigo mismo. No te avergüences de tus dolores. Dios ya sabe de ellos. Él te espera, con los brazos abiertos, listo para recibirte en este proceso de sanación y liberación. Tu camino de perdón puede comenzar ahora. Renuncia a cualquier amargura que te frene, porque hay un camino que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, y ese camino es el del perdón. Al dar este paso, empezarás a sentir el peso de tus cadenas rompiéndose. Ya no serás solo prisionero de tus emociones, sino un verdadero hijo de la luz, viviendo en libertad y en paz con tu Creador. A medida que avanzamos en nuestro camino de perdón, es vital que empecemos a hablar sobre la importancia de la restauración. El perdón es el primer paso, pero la verdadera transformación ocurre cuando empezamos a experimentar la restauración en nuestras vidas.
Al liberar a quienes nos han hecho daño, no solo les estamos dando la oportunidad de redimirse, estamos permitiendo que el poder de la gracia actúe en nuestro propio ser. Jesús no solo perdonó nuestras ofensas, sino que nos llamó a una nueva vida, donde podamos vivir libres de las cadenas del pasado. Cuando pienso en la restauración, me vienen a la mente las palabras de 2 Corintios 5:17. Y así, si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas antiguas han desaparecido. He aquí, todo se ha vuelto nuevo. Esta es la esencia de la vida en Cristo. Al perdonar y liberar el peso de la amargura, entramos en un espacio donde podemos empezar a redescubrir quiénes somos realmente. Cada uno de nosotros, al mirar dentro del alma, puede darse cuenta de que hay partes heridas que necesitan tiempo y cuidado para sanar. El perdón no es solo una acción puntual, sino un proceso continuo de sanación y rehabilitación. Muchas personas se sienten abrumadas por el dolor y llegan a un punto en el que sienten que ya no pueden amar ni confiar. Esto es una batalla campal, pero la belleza de la restauración es que podemos levantar la cabeza y seguir adelante, incluso entre las cicatrices. El amor de Dios es como un bálsamo que sana esas heridas y transforma nuestro dolor en un testimonio de su fidelidad. Es como el Salmo 147:3 que dice: sana a los que tienen el corazón roto y cura sus heridas. Permítanme enfatizar que esto no significa que las heridas desaparezcan inmediatamente. Es un proceso. Hay un tiempo para la sanación, y es en ese tiempo cuando Dios está activo, obrando en nosotros. En nuestra cultura actual, tendemos a buscar soluciones rápidas a problemas dolorosos, como si pudiéramos pulsar un botón y hacer desaparecer las heridas. Pero el perdón y la restauración son un camino que requiere paciencia y perseverancia. El perdón no es una acción única, es un compromiso diario vivir en el amor de Dios, que nos permite ver la vida desde una nueva perspectiva. Esa lente es la gracia, la misma gracia que nos ha sido dada a través de Jesús. Ahora, al pensar en cómo se manifiesta la restauración en nuestras vidas, quiero que consideréis la idea de que la restauración no se limita al perdón. Se extiende a las relaciones que pueden reconstituirse. Demasiadas veces nos alejamos de las personas que amamos debido a heridas no resueltas. Pero cuando estamos dispuestos a perdonar, no solo abrimos la puerta a nuestra propia sanación, sino también a la sanación de relaciones que necesitan restauración. Se necesita valor para acercarse a esas personas, incluso si te han hecho daño. Reconocer que todos tenemos defectos es esencial para reestructurar estos lazos. En Colosenses 3:13 leemos: aguantad los unos con los otros y perdonaos si alguien tiene una queja contra otro. Así como Cristo te perdonó, tú también lo haces. Esto añade otra capa a nuestra búsqueda de perdón y restauración. Es una invitación a un estilo de vida donde la gracia y la compasión son los cimientos de nuestra convivencia. Sin embargo, es importante recordar que la restauración puede llevar tiempo y que a veces algunas relaciones no podrán restaurarse completamente como queremos. Pero esto no debería desanimarnos. La verdadera liberación ocurre dentro de nosotros cuando elegimos perdonar. Aunque la persona que nos hizo daño nunca reconozca el dolor que causó, nuestra actitud de perdón puede liberarnos de las cadenas que nos atan al pasado. Ahora, quizá estés pensando: Pastor, ¿cómo puedo abrirme a esta restauración si sigo sintiéndome tan herido? Y lo entiendo. Estas heridas pueden ser profundas y el dolor real, pero Dios nos promete que estará con nosotros en cada paso del camino. En Isaías 41:10, Dios nos dice: no temáis, porque yo estoy con vosotros. No te desanimes, porque yo soy tu Dios. Lucharé por ti, te ayudaré y te sostendré con mi fiel mano derecha. Así que no estás solo en este proceso de restauración. Al abrir nuestro corazón para que Dios actúe, empezamos a darnos cuenta de que el cambio no proviene del acto de perdonar o restaurar a los demás, sino de la transformación que ocurre en nuestro interior. Al igual que un recipiente roto que se convierte en un recipiente de honor tras ser rehecho, nosotros también podemos salir del dolor como nuevas criaturas. La restauración nos da la oportunidad de reflejar la luz de Cristo con mayor intensidad y de compartir esa luz con quienes nos rodean. En este momento, os invito a orar y a entregar vuestras relaciones y vuestras heridas a las manos de Dios. Permítele enmarcar tu corazón y prepararte para experimentar la verdadera restauración. Desea no solo sanarte, sino también presentarte como una nueva creación, un testimonio de su gracia en acción.
Mientras emprendes este camino de perdón, mantén tu mente y tu corazón abiertos a lo que Dios está haciendo. Espera verle actuar. Espera presenciar la restauración no solo en tu vida, sino también en la de quienes te rodean. El perdón tiene un poder increíble, puede romper cadenas y abrir nuevas puertas. Y cuando eliges liberar el perdón, no solo te liberarás a ti mismo, sino que también permitirás que Dios actúe de formas que nunca imaginaste. Así que, sigue adelante. Entrégate al amor y la misericordia de Dios, y verás cómo el perdón trae la restauración. La vida abundante que Jesús prometió está disponible para todos nosotros, y comienza con el valiente paso de perdonar y, en consecuencia, de restaurar. No seas tímido respecto a tus heridas. Pueden convertirse en el testimonio viviente de la gracia que se te ha dado para dar. Y así, al final de todo, verás que no solo tú fuiste quien se convirtió en luchador, sino también portador de la gracia divina que se propagará, impactando vidas y restaurando lo perdido. Al profundizar en la importancia del perdón y la restauración, es esencial considerar la profundidad de la batalla espiritual que enfrentamos. Mientras recorremos este camino, es vital que comprendamos la naturaleza de esta lucha, ya que no solo se enfrenta a las circunstancias externas que nos rodean, sino también a las fuerzas espirituales que desean mantener nuestra alma prisionera. Colosenses 3:13 nos recuerda: tened paciencia unos con otros y perdonaos si alguien tiene una queja contra otro. Así como Cristo te perdonó, tú también lo haces. Sin embargo, hay un enemigo que quiere alejarnos de este camino de amor y perdón. Leemos en Efesios 6:2 que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y poderes. Entender esto es fundamental. Vivimos en una batalla continua que se manifiesta en pensamientos de desconfianza, resentimiento y autosabotaje. El enemigo hará cualquier cosa para plantarlos en nuestra mente, porque sabe que mantenernos atados por la amargura es una forma eficaz de alejarnos del propósito divino de Dios para nosotros. El perdón entonces se convierte no solo en un acto de amor, sino en un acto de guerra de guerrillas espiritual. Al perdonar, estamos luchando contra esta opresión. Declaramos que ya no somos esclavos de las heridas que nos han infligido. En esta batalla necesitamos armadura espiritual, y tan esencial como la armadura es lo que guardamos en nuestro corazón. Debemos nutrir nuestras almas con la verdad de la palabra de Dios, que nos enseña sobre el perdón y nos da la fuerza para seguir adelante. En Romanos 12:21, Pablo nos exhorta: no os dejéis vencer por el mal, sino que vencéis el mal con el bien. Aquí muestra que no solo debemos resistir, sino que hay una victoria en actuar según los principios de Dios. Ahora, quiero que imagines a un guerrero. Se prepara para la batalla. Deja a un lado las armas del pasado, heridas, resentimientos y penas, y adopta las armas que Dios nos ha dado: amor, perdón y compasión. Al hacerlo, no solo te pones en posición de lucha, sino que también te preparas para recibir las bendiciones que están por venir. A menudo, la batalla más difícil no es contra lo que tenemos por fuera, sino contra lo que reside dentro de nosotros. El dolor que guardamos puede ser como una prisión. Sin embargo, Romanos 8:1 nos dice que, por tanto, ya no hay condena para los que están en Cristo Jesús. Esta verdad debería guiar nuestros corazones. Cuando perdonamos, no solo liberamos a los demás, sino que nosotros mismos también quedamos libres de la condena. Comprender esta conexión puede ser transformador. Puedes luchar contra la idea de que no mereces el perdón, pero debes recordar que es de la gracia de Dios, de donde recibimos la salvación, y esa misma gracia es la que nos permite perdonar. Esta lucha interna puede afectar nuestra salud emocional, generando ansiedad y desesperación. Y a medida que nos damos cuenta de la configuración de la batalla, necesitamos confiar en el poder del Espíritu Santo para ayudarnos a mantener un corazón puro. Pide al Espíritu Santo que te conceda visión espiritual. Cuando enfrentamos heridas, lo primero que podemos hacer es ponernos en oración. Clama a Dios y pide al Señor que revele los sentimientos ocultos que te impiden perdonar. Clama al Espíritu Santo para que inunde tu corazón de amor y compasión por quienes te han hecho daño. Pide a Dios que te ayude a ver a la persona que te ofendió como alguien que también necesita su gracia. A veces, las personas que nos han hecho daño reflejan sus propias batallas. Cuando podemos ver a las personas a través del prisma del amor de Dios, se vuelve más fácil perdonar. Esto no significa que las heridas que nos causaron sean menos significativas. Significa que, cuando entendemos su condición, podemos dejar ir el dolor que nos avergüenza. Y aquí está la belleza del perdón.
Cuando elegimos liberar a quienes nos han hecho daño, estamos liberando nuestras almas de una carga innecesaria. Cuando nos perdonamos, permitimos que Dios actúe en nuestras vidas en una nueva dimensión. Empezamos a ver todo de una manera nueva. Esta transformación no solo es emocional, sino profunda, espiritual y muy poderosa. En los versículos de Mateo 5:44, Jesús reta: «Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen». ¡Qué desafío! Aquí encontramos el ejemplo definitivo del amor, que nos permite trascender la ofensa y el dolor. Imagino que estás luchando con esa realidad. Sin embargo, recuerda que el amor es la forma más fuerte de resistencia. En momentos de oración, puede que te encuentres pidiéndole a Dios que abra el camino al perdón de manera práctica. Esto puede significar acercarte a una persona que te ha hecho daño, o incluso buscar un espacio para el diálogo. En 1 Juan 4:19 está escrito: «Amamos porque Él nos amó primero». El amor de Dios es la fuente que nos inspira a amar y perdonar, y esta actitud nos libera, no solo de los demás, sino especialmente de nosotros mismos. Esta lucha por perdonar puede parecer abrumadora al principio, pero cada paso hacia el perdón es un paso hacia la libertad. A medida que avanzas, visualízate rompiendo todo lo que te aprisiona. Si te cruzas en el camino, no te desanimes. Levántate y sigue luchando con la mirada fija en Jesús, el autor y el que terminó tu fe. Cuando hacemos espacio para este perdón en las relaciones humanas, impactamos a las futuras generaciones. Lo que hagas hoy no se limita a ti. Esto resuena en la vida de cada persona que viene después de ti. Tu disposición a vivir en el perdón puede ser la diferencia entre una línea de amargura y una herencia de amor y restauración. Por eso, incluso ante las dificultades, os animo: perseverad. Lucha la buena batalla de la fe, pide a Jesús la fuerza que necesitas y permite que el Espíritu Santo guíe tu corazón. El perdón no es el resultado del esfuerzo humano, sino una operación divina. El camino de la fe trata sobre el amor, y esa batalla siempre elige el amor, sin importar el precio. Mientras continúas en este camino de restauración, recuerda que la batalla pertenece al Señor. Tu victoria ya ha sido obtenida en la cruz, y es en este lugar de triunfo donde puedes encontrar la paz y la plena libertad que todos deseamos. Recuerda, el perdón no es una carga, sino un regalo que te das a ti mismo. El perdón y la capacidad de restaurar están disponibles para ti y para mí, porque nuestro Dios es un Dios que restaura. Mientras seguimos explorando el poder del perdón y la grandeza de la restauración, es imprescindible que comprendamos el impacto transformador que estas acciones tienen no solo en nuestras vidas, sino en la vida de quienes nos rodean. El perdón es un acto de amor que resuena en todas direcciones, creando olas de cambio que van más allá de nuestros límites personales. Y al hablar de restauración, debemos recordar que Dios no solo quiere que nos perdonemos, sino que también nos convirtamos en instrumentos de restauración para el mundo. Recuerda que cuando perdonamos, no solo liberamos a quienes nos han hecho daño, sino que, ante todo, nos estamos liberando a nosotros mismos. El perdón elimina el veneno que corrompe nuestras almas, rompiendo las cadenas que nos impiden avanzar. Es como un ciclo divino de amor y gracia que se renueva con cada acto de misericordia. El apóstol Pablo nos exhorta en Efesios 4:32: «Sed bondadosos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios también os perdonó en Cristo». Aquí nos indica que nuestro perdón debe ser una respuesta a lo que ya hemos recibido de Dios. ¿Y cómo puede manifestarse esto en nuestras decisiones diarias? Imagina por un momento la realidad de un hogar, donde la amargura cultural ha sido absorbida y los miembros de la familia viven en constante tensión. Perdonar en este contexto puede parecer una tarea casi imposible, pero aquí está la verdad. El cambio debe empezar por nosotros. Necesitamos convertirnos en líderes amorosos, empezando por el pequeño acto de extender el perdón. ¿Cómo hacemos esto en la práctica? A través de acciones diarias, incluso en las interacciones más simples. A veces, el acto de perdonar es tan simple como expresar comprensión, incluso cuando el otro parece incapaz de reconocer el dolor que ha causado. Es una oportunidad para ponerte en el lugar de la otra persona y ver la situación desde la perspectiva del amor. Este amor es mucho más que un sentimiento, es un compromiso, y ese compromiso a menudo nos obliga a renunciar a nuestro derecho a tener razón.
Esto no significa que debamos ignorar el dolor o la injusticia, sino que debamos elegir no dejarnos gobernar por ello. Jesús, en Mateo 5:9, nos enseña que bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Ser pacificador implica trabajar activamente para restaurar la armonía, incluso en medio de la adversidad. Esto puede requerir valor, pero es en este espacio donde debemos echar raíces a la semilla del perdón. Cuando nos enfrentamos a la dificultad de perdonar, debemos mirar hacia la cruz. Este es el ejemplo máximo de perdón, aquel que fue injustamente condenado y soportó la mayor parte de nuestro pecado, se entregó por amor a nosotros. En Lucas 23:34, Jesús dice: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. No solo perdonó a sus verdugos de entonces, sino que también nos dejó un legado que debemos seguir. El perdón que recibimos debe reflejarse en la forma en que afrontamos nuestras propias ofensas. En este camino de restauración, también debemos reconocer que hay un adversario que quiere hacernos creer que el perdón es imposible. El enemigo de nuestra alma siempre está dispuesto a incitarnos al resentimiento, la amargura y el deseo de venganza. Lo que no quiere que te des cuenta es que la verdadera libertad se encuentra en el acto de perdonar y dejar ir. Esto puede manifestarse en pensamientos que repiten las ofensas que llevamos dentro. Jesús nos ofrece una salida. Si no perdonas a los que te han hecho daño, la amargura que cosechas echará raíces y te atraparán en un ciclo de dolor. Esta realidad necesita visitarnos cada día. ¿Cómo podemos perdonar realmente cuando el dolor es tan intenso? Primero, debemos reconocer nuestras emociones y presentarlas a Dios. Este es un aspecto esencial de la sanación. No se trata de ignorar o subestimar el dolor, sino de dárselo a Dios, que es capaz de sanar. En el Salmo 55:22 se nos instruye: echa tu carga sobre el Señor, y Él te sostendrá. Nunca permitirá que los justos se sacudan. Cuando llevamos nuestras luchas a Dios en oración, Él se involucra con nosotros, nos fortalece y nos ayuda a ver nuestras heridas bajo una nueva luz. También es muy importante mirar la historia de personas que han elegido el camino del perdón, incluso en las situaciones más difíciles. Consideremos a Nelson Mandela, que pasó 27 años en prisión y, tras su liberación, eligió indultar a quienes la encarcelaron. En lugar de perpetuar el ciclo del odio, buscó restaurar la nación sudafricana mediante la reconciliación. Esto ejemplifica la realidad que puede crear el perdón. La posibilidad de un verdadero renacimiento en lugares donde antes hubo dolor y separación. Vosotros, que me escucháis, quizá os preguntéis: ¿de verdad puedo hacer esto? La respuesta es sí, pero no por su fuerza. Es Dios quien te da el poder de perdonar. Cuando vuelves tu mirada hacia Él y le pides ayuda, descubrirás la fuerza y el valor que nunca pensaste tener. Basado en este poder, puedes enfrentarte incluso a las ofensas más profundas. El apóstol Pablo nos anima en Filipenses 4:13: por Cristo puedo hacer todo lo que me fortalezca, y creo que al cumplir esa promesa, podemos ir más allá de lo que creemos posible. ¿Cómo practicar el perdón a diario? Te invito a que hagas de orar por esto. Empieza tu día pidiéndole al Señor que te dé un corazón pulido y trabajador. Pide sabiduría para tratar no solo con los demás, sino especialmente contigo mismo. Cuando empiece el resentimiento, elige el amor. Cuando los recuerdos dolorosos intenten abrumarte, muéstrate la cruz y recuerda el perdón que recibes cada día. Al cultivar este estilo de vida, no solo comenzarás un proceso de transformación en ti mismo, sino que también podrás ser un agente de transformación para los demás. Imagina cómo las relaciones a tu alrededor se transforman al convertirte en un ejemplo de amor divino, en acción. No te sorprendas si, a medida que das pasos hacia el perdón, encuentras a otros caminando a tu lado, dispuestos a liberarse contigo. Esta es la verdadera esencia de la comunidad cristiana, vivir un amor que implique el testimonio de la gracia. Para concluir, te invito a reflexionar sobre la verdad de que el perdón es un camino continuo que puede conducir a un profundo crecimiento espiritual, como dijo C.S. Lewis. El perdón dice que no solo puedes dejar atrás la ofensa, sino que también puedes empezar de nuevo, dando vida a relaciones rotas. Disfruta del increíble regalo de libertad que proviene del perdón, tanto para ti como para quienes te rodean. Mientras vivimos en el perdón y la restauración,
Nos convertimos en el reflejo de la luz de Cristo, allanando el camino no solo para un futuro mejor para nosotros, sino también para todos los que nos rodean. Sigue caminando en este camino de fe y deja que la transformación que llega a través del perdón y la restauración sea tu realidad. Recuerda, no somos los mismos después del perdón, y estamos llamados a vivir esta nueva vida en Cristo, irradiando amor, luz y esperanza. A medida que profundizamos en el camino del perdón y la restauración, es esencial reconocer que esto no es solo un asunto personal. El perdón se extiende a la comunidad, al colectivo, y su impacto puede ser transformador en escalas que quizá no siempre podamos percibir de inmediato. Lo que hacemos en respuesta al amor de Dios tiene un eco que resuena en las vidas que nos rodean, empoderando a otros para experimentar la misma gracia que nosotros hemos recibido. Cuando miramos las Escrituras, nos damos cuenta de que el mensaje del perdón está en el corazón de la fe cristiana. Jesús nos enseña en Mateo 6:12, durante la oración que nos dejó: perdona nuestras deudas, como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Las palabras de Cristo nos enseñan sobre la interdependencia entre recibir y dar perdón. Esta relación nos lleva a reflexionar sobre lo que realmente significa vivir en un estado incesante de gracia. Es interesante notar que al perdonar, no solo estamos liberando una obligación moral, sino que actuamos en sintonía con nuestro Creador, que está lleno de misericordia y gracia. Cuando practicamos el perdón, nos alineamos con la naturaleza de Dios. Y en Efesios 5:1-2, Pablo nos dice: por tanto, imitadores de Dios como hijos amados, y camina con amor, así como Cristo también nos amó y se entregó por nosotros. Al aceptar esta realidad, no solo nos convertimos en beneficiarios de su gracia, sino también en embajadores de ella. A veces, podemos sentirnos desanimados por la magnitud del perdón que se requiere de nosotros. Es fácil pensar que algunas ofensas son demasiado graves para ser perdonadas. Si te encuentras en esta situación, recuerda lo que la palabra nos dice en Filipenses 4:19. Dios mío proveerá todas tus necesidades según sus riquezas en gloria por Cristo Jesús. Esa promesa es vital. Nuestro Dios es rico en gracia y tiene más que ofrecer de lo que podemos imaginar. Cuando empezamos a orar por un corazón que perdona, es común que el Espíritu Santo empiece a revelar áreas en nuestra vida que necesitan sanación. Esto puede incluir relaciones que se han roto, resentimientos que se han mantenido y heridas que no se han atendido adecuadamente. Os invito a comprometeros con la oración, buscando la intervención divina en estas áreas. El Señor puede hacer lo que parece imposible, puede transformar una relación tensa en una de amor y comprensión. Para experimentar el poder del perdón, también debemos estar dispuestos a dejar atrás el antiguo yo, cargado de viejas heridas, y permitir que Dios nos viste con lo nuevo. En Colosenses 3:13-14, la palabra dice: aguantad los unos con los otros y perdonaos si alguien tiene queja contra otro, así como Cristo os perdonó, vosotros también. Y por encima de todo esto, vestidos ardientemente de amor, que es el vínculo de la perfección. El amor debería ser la motivación detrás de cada acto de perdón. Cuando cultivamos el amor, nuestras percepciones cambian. Nos enfrentamos a nuestros opresores, no con odio ni resentimiento, sino con compasión. Esta compasión nos hace darnos cuenta de que todos somos vulnerables, y a menudo los agresores también son producto del dolor y los errores. Al ver a los demás a la luz del amor, permitimos que el perdón fluya de forma natural. Un ejemplo conmovedor de perdón incondicional se encuentra en la historia de un hombre llamado John Perkins. Activista por los derechos civiles y defensor de la unidad racial, John sufrió brutalidad y racismo en su juventud. Durante su vida, fue perseguido y golpeado por su lucha por la justicia. Sin embargo, años después, al enfrentarse a las personas que le habían hecho daño, decidió perdonarlas. El perdón es un acto de obediencia a Dios, declaró. Esta elección le dio libertad, no solo para él, sino también para muchos otros a su alrededor. Su historia ejemplifica lo que ocurre cuando decidimos vivir en el perdón. La transformación no se limita solo a nuestra vida, sino que afecta profundamente a quienes nos rodean. Si te encuentras atrapado con recuerdos de dolor, te animo a que lo lleves en oración ante Dios. Confiesa tu dolor y busca la ayuda del Espíritu Santo para que te guíe en este proceso. Incluso podrías plantearte establecer un ritual de perdón escribiendo cartas, aunque no las envíes, o quizá llevando un diario en el que expreses tus sentimientos más profundos.
Documentar tu camino puede servir como un medio de liberación en el proceso. Al hacerlo, permites que Dios actúe en tu corazón y comience a sanar las heridas que creías incurables. Vivir en el perdón es un testimonio de amor y gracia que puede tocar el alma de quienes te rodean. A medida que te transformas en un portador de sanador, empezarás a ver cambios en tu comunidad, en tu círculo de amistad e incluso en tu familia. El perdón no solo promueve el crecimiento personal, sino que también lleva vidas a un lugar de restauración. La gente verá en ti un reflejo del amor de Cristo y se motivará a buscar ese mismo amor. Por último, recuerda que este camino de perdón no tiene que hacerse solo. Estamos llamados a vivir en comunidad, a apoyarnos mutuamente en este camino. Comparte tus luchas y victorias. Al hacerlo, no solo te fortaleces a ti mismo, sino que también animas a quienes luchan por encontrar la misma libertad. Cuando un grupo de creyentes se une para vivir en el perdón, se convierten en un testimonio poderoso de lo que Dios puede hacer en medio del dolor y el sufrimiento. Este camino de perdón puede ser complicado, pero recuerda que todos estamos en un proceso de aprendizaje y lo más importante es seguir adelante. Dios está a tu lado, listo para guiar tus pasos y sacar a relucir la nueva vida que promete. En cada acto de perdón, estás invirtiendo en un futuro mejor, no solo para ti, sino para todos los que te rodean. Por eso, continuemos juntos en este camino de fe, confiando en que Dios está moldeando nuestras vidas. Que la gracia del perdón sea un regalo que continuamente damos y recibimos, trayendo consigo la restauración divina que todos anhelamos. Seamos entonces luz en un mundo que tanto lo necesita, reflejando la esperanza y el amor de Cristo en cada acto de perdón. Recuerda, el perdón no es solo una elección, es una acción poderosa que transforma vidas. Mientras continuamos nuestra reflexión sobre el perdón y la restauración, es imprescindible reconocer los efectos transformadores que el perdón puede tener, no solo en nuestras vidas, sino también en el entorno que nos rodea. El perdón que ofrecemos y recibimos tiene un poder innegable para moldear la cultura que creamos en nuestros hogares, comunidades e incluso en nuestra sociedad. Cuando elegimos vivir en el perdón, permitimos que el amor de Dios fluya a través de nosotros, y esto no es solo una elección personal, es una actitud revolucionaria que puede incitar cambios espirituales. Para que esto ocurra, debemos entender que vivir en el perdón no es un acto aislado. Debe ser intencionado, diario y, sobre todo, sostenido por nuestra fe. La relación que tenemos con Dios facilita esta práctica, porque cuando entendemos cuánto hemos sido perdonados, se vuelve más fácil ofrecer ese mismo perdón a los demás. En Efesios 4:32, Pablo nos exhorta a ser bondadosos y compasivos, perdonándonos unos a otros, así como Dios en Cristo nos perdonó. El perdón es un reflejo de la generosidad que Dios nos demuestra. A menudo pensamos que el perdón es un acto limitado al momento en que decidimos liberar a alguien de su culpa y dolor. Esa es una parte importante, sin duda, pero el perdón también requiere que nuestra parte continúe actuando. Es una elección que debemos reafirmar una y otra vez, especialmente cuando los recuerdos de dolor y resentimiento salen a la superficie. No es raro que, incluso después de decidir perdonar, revivamos las emociones negativas asociadas a heridas pasadas. En estos momentos, debemos recordar que la misericordia de Dios se renueva cada mañana, como dice Lamentaciones 3, 22, 23. Por lo tanto, debemos vestirnos con esta misma misericordia al tratar con los demás. Un paso vital para poder vivir en el perdón es la práctica del autocuidado espiritual. En un mundo que puede ser tan exigente, a menudo olvidamos cuidar nuestra propia salud emocional y espiritual. Así como debemos ser conscientes de nuestra salud física, también debemos mantener nuestros corazones y mentes sanos. Tómate tiempo en tu rutina para reflexionar sobre lo que sientes. Pregúntate, ¿estoy cargando con amargura? ¿Estoy permitiendo que el dolor de los demás controle mi corazón? Estas preguntas son esenciales para que cultivemos una vida libre y llena de luz. Al reflexionar sobre las heridas que debemos perdonar, puede haber una tendencia a centrarnos en lo que salió mal y en cuánto sufrimos. Te invito, en cambio, a que dirijas tu mirada hacia lo que el buen perdón puede traer. Al liberar a alguien de sus ofensas, también te libras del peso que esa ofensa conlleva. El perdón no consiste solo en liberar a la otra parte, sino en liberarla de todo el dolor que la frena. Es un acto que trae sanación y renovación.
no solo te conviertes en un instrumento de paz, sino que, en última instancia, también experimentas la liberación en tu propio corazón. Un dato interesante es que el acto de perdonar puede tener impactos directos en nuestra salud física. Los estudios han demostrado que el perdón está asociado a mejores niveles de salud mental y emocional. Cuando llevamos rencores y sufrimientos, afecta no solo a nuestro bienestar emocional, sino que también puede tener un impacto físico. El perdón, en cambio, promueve la paz mental y la felicidad, factores estrechamente relacionados con nuestra salud general. Nuestra disposición a perdonar puede, de hecho, contribuir a una vida más larga y saludable. Jesús nos mostró que el perdón es una vida que se transforma. En Mateo 6, 14, 15, dice: Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre que está en los cielos también os perdonará. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Este pasaje subraya la seriedad de la práctica del perdón. Es una invitación para que vivamos con un corazón sabio y perdonador, porque el perdón va más allá de soltar a alguien, nos conecta directamente con la misericordia y el amor de Dios. También debemos recordar que el perdón es un testimonio poderoso. Cuando se nos ve como personas que viven en el perdón, nos convertimos en faros del amor de Cristo en un mundo que necesita esperanza. La gente observa cómo reaccionamos en situaciones difíciles. Nuestros amigos, familia, vecinos y compañeros de trabajo buscan ejemplos de amor activo, y nuestro compromiso con el perdón puede inspirarles a hacer lo mismo. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de ser un agente de transformación, llevando a otros a conocer la liberación que llega a través del perdón. Sin embargo, es vital que no ignoremos que el perdón no siempre es un proceso lineal. Puede haber días en los que nos sintamos fuertes y dispuestos, mientras que en otros el dolor puede frenarnos como una carga. Es normal pasar por altibajos. A veces, podemos sentirnos desanimados y pensar que ya hemos fallado en nuestro compromiso de perdonar. Permítete tener esos momentos, pero no te dejes llevar por ellos. En su lugar, vuelve a Dios en oración. Pídele que renueve tu espíritu y traiga sanación a tu corazón. Solo a través de este proceso continuo de rendición a Dios podremos mantenernos firmes. Desde que la humanidad ha existido, el perdón ha sido una necesidad. Es lo que nos distingue en medio de un mundo tan marcado por el dolor y la división. Debemos recordar que estamos llamados a ser agentes de reconciliación, como nos dice 2 Corintios 5:18. Y todo esto viene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Al recordar esta distinción, entendemos que el perdón no es una debilidad, sino más bien una demostración de la fortaleza de Cristo en nuestras vidas. Así que, al recurrir a esta práctica diaria del perdón, que lo hagamos con alegría y esperanza. Es un viaje que nos lleva a lugares de logros profundos y testimonios poderosos. Mientras luchamos juntos en la fe y caminamos con amor, podemos visualizar no solo nuestras vidas transformadas, sino también las vidas de quienes nos rodean. Que el perdón se convierta en una verdadera marca de nuestro ser y en un reflejo del amor redentor que hemos recibido a través de Jesucristo. Recuerda que cada día es una nueva oportunidad para perdonar, restaurar y reflejar la luz de Cristo. Juntos seguiremos desafiando la oscuridad con el poder del perdón, y así nos convertiremos en instrumentos de paz en este mundo tan necesitado de amor y sanación. Al reflexionar sobre la profundidad e importancia del perdón en nuestras vidas, es fundamental entender que el perdón también es una respuesta al llamado de Dios al amor incondicional. Cuando miramos a Cristo en la cruz, reconocemos que el perdón es una acción que va más allá de lo que podemos comprender. Es a través de su sacrificio que recibimos el perdón de nuestros pecados, y es esta misma gracia la que nos permite perdonar a los demás. En 1 Juan 4:19 vemos la poderosa afirmación: amamos porque Él nos amó primero. Por lo tanto, la raíz de nuestro perdón es el amor que Dios derrama en nuestros corazones. Perder suele ser un acto de valentía. Es importante enfrentar las heridas del pasado y el dolor que traen, permitiendo que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Al abrir nuestro corazón a Dios y a nuestras penas, le permitimos que nos entregue la sanación que tanto necesitamos. En el Salmo 147:3 encontramos la promesa de que sana a los que tienen el corazón roto y les venda las heridas. El perdón no excluye el dolor, ni minimiza la injusticia. Al contrario, reconoce el dolor mientras nos permite liberarlo.
Es natural que el camino del perdón sea un laberinto. Durante este viaje, es posible que experimentemos represalias internas. Puede que nos cueste dejar ir el dolor, pero mientras caminamos con Dios, lo que podemos hacer es confiar en que Él entiende nuestro sufrimiento y que está con nosotros en cada paso del camino. Al perdonar, decidimos no aferrarnos más a esas ofensas, pero esto va seguido de un proceso de renovación. Paso a paso, debemos recordar que cada acto de perdón nos aleja de la amargura y nos acerca a un lugar de sanación y paz. Es esencial que hablemos de las cicatrices que puede generar el perdón. Por un lado, el acto de perdonar puede dejar marcas. No somos seres sin sentimientos ni historias, como en 2 Corintios 5:17, cuando nos dice que, si hay alguien en Cristo, es una nueva creación. Las cosas antiguas han pasado. He aquí, todas las cosas se han vuelto nuevas. Entendemos que, aunque nos transformamos, las marcas de viejas heridas siguen existiendo. Hablan de nuestra historia, pero no necesitan definirnos. De hecho, son estas cicatrices las que a menudo nos permiten ayudar a otros a encontrar sanación. Cuando miramos las historias bíblicas, nos damos cuenta de cómo el perdón llevó a encuentros de restauración. Un ejemplo contundente es la historia de José, quien, tras ser traicionado por sus hermanos, soportó numerosas penurias antes de convertirse en una figura destacada en Egipto. Al reunirse con sus hermanos, no solo los perdonó, sino que también dijo: «Vosotros en verdad quisisteis hacer el mal contra mí, pero Dios quiso que fuera para bien, para hacer como hoy en día, preservar la vida de numerosos pueblos». Génesis 50:20. Aquí, José no solo perdonó, sino que reconoció la soberanía de Dios en medio del dolor. Esta perspectiva marca toda la diferencia. Por lo tanto, es fundamental que desarrollemos una perspectiva del perdón, que no solo mire lo que se ha hecho, sino también lo que Dios puede hacer a través de ello. Cuando perdonamos, permitimos que Dios entre en nuestras heridas y las convierta en testimonios de su gracia. Toma nuestras decepciones y las convierte en oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Pedro nos enseña en 1 Pedro 5:10 que el Dios de toda gracia, que os llamó en Cristo a su gloria eterna, tras un poco de sufrimiento os restaurará, os establecerá y os fortalecerá. Esto no implica que el camino sea fácil, sino que en medio del sufrimiento hay promesa de restauración. Sin embargo, es importante señalar que el camino hacia el perdón puede intensificarse aún más cuando las heridas no solo provienen del pasado, sino que siguen presentes en nuestra vida diaria. Las situaciones de dolor persistente requieren una respuesta constante de perdón. Para ello, siempre debemos estar atentos a nuestro corazón, manteniendo una postura de oración y entrega. Pidamos al Señor que nos ayude a trabajar en nosotros mismos el verdadero deseo de perdonar. A veces tendremos que perdonar y pedir perdón una y otra vez, pero lo bonito es que cada vez que lo hacemos, nos estamos volviendo más parecidos a Cristo. Una práctica que puede ayudar en este proceso es la autorreflexión regular. Tómate un momento en tu rutina para preguntarte: ¿estoy llevando algo en mi corazón que necesita liberarse? ¿Cómo puedo hacer esto con gracia y amor? Al hacerlo, creas una oportunidad para que Dios ilumine áreas de tu corazón que pueden estar endurecidas o resentidas. Cada respuesta a esas preguntas es una intercesión que puede liberar no solo a ti mismo, sino también a quienes te rodean. En la búsqueda del perdón, es crucial recordar que puede que no veamos resultados inmediatos. Puede que el dolor pase un tiempo y se restablezcan las relaciones. Es un proceso gradual que requiere paciencia y fe. Pero cada día que dedicamos al perdón es una inversión en nuestra libertad y en la libertad de los demás. Si nos volvemos escépticos en este camino, el enemigo puede hacernos creer que nunca podremos perdonar ni ser perdonados. Pero la verdad es que, en Cristo, todo es posible. Mantén siempre viva la esperanza en tu corazón. Permite que su amor fluya a través de ti, porque entonces te convertirás en un poderoso agente de transformación en las vidas que te rodean. Recuerda las palabras de Romanos 12:21, que nos enseñan a vencer el mal con el bien. Cada acto de perdón es una estrategia contracultural que trae el reino de Dios en la tierra y, por tanto, empoderamos no solo nuestras historias, sino también la historia colectiva de un pueblo redimido y transformado. Por tanto, esforcémonos por ser conocidos como una comunidad de perdón, una colectividad que refleje el amor de Cristo en cada acción. Que nuestras vidas manifiesten la gracia que hemos recibido y que otros, a través de nuestras acciones, vean una luz brillar.
Finalmente, mientras caminamos juntos en esta misión, recordemos que el perdón no es una singularidad, destaca como un llamado a la unidad, el amor y la transformación. Que las promesas de Dios nos impulsen hacia adelante y nos recuerden siempre que el camino va más allá de nosotros mismos. A través del perdón, no solo vivimos en libertad, sino que también brindamos a otros la oportunidad de encontrar el amor y la misericordia de nuestro Señor. Que esta fuerza del perdón sea el testimonio viviente de nuestras vidas. Al entrar en la última etapa de nuestro camino sobre el perdón, es fundamental que reflexiones sobre el impacto duradero que esta práctica puede tener en nuestras vidas, nuestras relaciones y nuestra comunidad. El perdón es una fuerza poderosa que no solo nos libera del dolor del pasado, sino que también nos libera para vivir plena y abundantemente. Es una invitación continua a ser la mejor versión de nosotros mismos, en Cristo Jesús. Si nos detenemos a pensar, el perdón es un acto de obediencia a Dios. Nos llama a seguir los pasos de Cristo y nos permite reflejar su naturaleza en nuestras interacciones diarias. En Mateo 6:12, en el corazón del Padre nuestro, pedimos: perdonad nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este pasaje nos recuerda que el perdón y la misericordia deben estar en el corazón de nuestra relación con Dios y con los demás. Al experimentar su perdón, estamos llamados a extenderlo. Sin embargo, a menudo podemos sentirnos abrumados por el peso de las ofensas que sufrimos. Lo entiendo. A veces las heridas son profundas y olvidarlas parece imposible. Sin embargo, a medida que avanzamos por este camino, debemos recordar que nuestra capacidad de perdonar no está relacionada con los méritos de la persona que nos ha ofendido, sino con nuestra disposición a obedecer a Dios y buscar su gloria en todo lo que hacemos. Esto transforma nuestro enfoque. No miramos las injusticias que enfrentamos y, en cambio, dirigimos nuestra visión hacia la bondad de Dios, que nos permite perdonar. Es esencial, por tanto, que construyamos comunidades que sostengan la práctica del perdón. Cuando nos unimos como hermanos y hermanas en Cristo, formamos un ejército de amor, listos para afrontar las divisiones y rupturas que el mundo nos presenta. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de difundir el mensaje de perdón, no solo con palabras, sino con nuestras acciones. Pablo nos recuerda en Gálatas 6:10 que debemos hacer el bien a todos, especialmente a quienes están en la casa de la fe. Esto significa que al vivir en el perdón, podemos ser ejemplos de esperanza y transformación. Una de las formas más efectivas de fomentar el perdón dentro de la comunidad es a través del testimonio. Al compartir nuestras historias de perdón, no solo estamos glorificando a Dios, sino que también animamos a otros a hacer lo mismo. Para muchos, escuchar cómo alguien ha afrontado ofensas profundas y, sin embargo, ha decidido perdonar, puede ser la luz al final del túnel que tanto necesitan. Hay un poder tremendo en testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque cuando contamos cómo nos liberamos de la carga del dolor, inspiramos a otros a buscar esa misma libertad. Esto nos lleva a otro aspecto importante del perdón. No es solo una decisión individual, sino un fenómeno colectivo. Cuando todo un grupo decide vivir en el perdón, se rompen las cadenas del resentimiento y se cultiva un entorno de sanación y crecimiento. Esto genera entonces una cultura de reconciliación en la que las personas se sienten libres de buscar ayuda, compartir sus luchas y trabajar por la restauración. Además, en tiempos de conflicto, tenemos la oportunidad de abordar la situación de manera que se enfatice en el perdón. Es fundamental recordar que el dolor rara vez se resuelve a puerta cerrada. Necesitamos abrir el diálogo, incluso cuando sea incómodo. Esto no significa que debamos ignorar nuestro dolor, sino que debamos acoger ese dolor y, a través de él, proclamar la verdad de que el perdón es posible y necesario. El perdón suele empezar con una simple conversación, la disposición a escuchar y ser escuchado. Esto nos lleva a comprender la perspectiva del otro, y a menudo facilita un espacio para la sanación. En Santiago 1:19 se nos aconseja ser rápidos en escuchar, lentos en hablar y lentos en enfadar. Esta sabiduría es clave al tratar con las ofensas, porque cuando escuchamos atentamente a los demás, abrimos el camino hacia la comprensión y la reconciliación. Sin embargo, es vital que no abordemos el perdón como una forma de olvidar o minimizar las ofensas. El perdón es real, y a menudo las cicatrices permanecen. Estas experiencias marcan nuestro camino, pero no definen quiénes somos. Perdonando,
Podemos recordar los acontecimientos sin permitir que sigan haciéndonos daño. Esa es la verdadera libertad que Cristo nos ofrece, y es la forma en que podemos vivir nuestras vidas en abundancia. Como secta del camino del perdón, te animo a crear un diario de gratitud y perdón. Registra los momentos en los que pudiste liberar algo de dolor. Haz una lista de las personas a las que necesitas perdonar o a las que necesitas reconciliarte. Mientras escribes, permítete sentir. Deja fluir las emociones. Esto forma parte del proceso de sanación. Cuando mires atrás, podrás testificar la fidelidad de Dios en tu vida, incluso en las heridas más profundas. Además, hay que recordar que el perdón no es un acto que debamos realizar una vez y nada más. Es una práctica continua. Cada día nos ofrece nuevas oportunidades para perdonar, ya sea en situaciones pequeñas y cotidianas o en heridas más profundas que pueden afectar nuestras vidas. El perdón, por tanto, debería ser un objetivo diario, integrado en nuestras oraciones y conversaciones con Dios. Y a medida que vivimos esta práctica continua, seremos desafiados a reflejar cada vez más la imagen de Cristo. En Colosenses 3:13 se nos instruye: aguantad los unos con los otros y perdonaos si alguien tiene queja contra otro. Así como el Señor te perdonó, así también te perdona. Ese es el estándar que nos han dado. Este pasaje nos anima siempre a promovernos y, en amor, a apoyarnos mutuamente en nuestras luchas y desafíos. Mientras avanzamos en este camino de perdón, que siempre seamos guiados por las Escrituras y a la luz del amor de Cristo. El perdón es un regalo, tanto para quienes perdonan como para quienes son perdonados. Que cada acto de perdón, cada gesto de amor y cada paso dado en esa dirección reflejen el carácter de Dios en nuestras vidas. Comprometámonos a ser instrumentos de paz en un mundo que clama por sanación y reconciliación. Mientras buscamos en nuestra alma para entender nuestro papel en el perdón, recordemos, formamos parte de una gran historia de redención, y a través del amor de Cristo tenemos la capacidad no solo de perdonar, sino de transformar vidas, incluida la nuestra. Que Dios, en su misericordia eterna, nos dé la fuerza, el valor y la fe para vivir este llamado cada día. Es con el corazón lleno de gratitud que me dirijo a vosotros en esta última fase de este camino de perdón. Al reflexionar sobre todo lo que se ha compartido, es importante recordar que no solo estamos tratando con un concepto teórico, sino con una práctica que puede revolucionar nuestras vidas. El perdón no es solo un acto que debe realizarse, sino una forma de vivir que nos transforma a todos, cada día. Y hoy quiero explorar más profundamente qué significa para nosotros, como hijos de Dios. En este punto, quiero compartir algunas reflexiones que pueden ayudarnos a consolidar estas enseñanzas y aplicarlas de manera práctica en nuestras vidas. Lo primero que debemos entender es que el perdón es una elección continua. Cuando decidimos perdonar a alguien, no estamos simplemente dejando ir el dolor por un momento. Nos comprometemos a vivir en un estado de libertad, de gracia y de amor. Esto requiere esfuerzos conscientes, por eso te insto a crear un entorno cotidiano donde se cultive el perdón. Una forma de cultivar este entorno es mediante la práctica de la oración. La oración tiene un poder transformador. En Mateo 5:44, Jesús nos ordena: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Nuestras oraciones, especialmente por quienes nos han ofendido, son un paso vital en el camino del perdón. Al orar por quienes nos han hecho daño, empezamos a liberar la amargura que llevamos. Esta práctica no solo cambia nuestra actitud hacia los demás, sino que también nos ayuda a reconectar con el corazón de Dios. Es una forma de ponernos a disposición de la acción del Espíritu Santo, que actúa en nosotros y a través de nosotros. Imagina la transformación en tu vida si empiezas a rezar regularmente por quienes te han hecho daño. No se trata solo de pedirle a Dios que os bendiga, sino de clamar para que vuestras vidas se llenen del amor y la gracia que vosotros mismos recibís. Mientras caminamos en esta práctica de oración, puede sorprendernos al descubrir que nuestros corazones se liberan cada vez más de las cadenas del resentimiento y el dolor. Esta liberación nos permite ver a las personas con compasión y gracia, tal como Cristo lo hizo con nosotros. Otra práctica que puede ayudarnos en este camino es reflexionar sobre nuestras propias ofensas. Mirar dentro de nosotros mismos suele ser más difícil que señalar a los demás. En Mateo 7:3-5, Jesús nos recuerda:
¿Y por qué miráis la mota que está en los ojos de vuestro hermano, y no miráis la viga que hay en vuestro? A veces somos rápidos en ver los defectos de los demás, mientras que no reconocemos los nuestros. Esta autorreflexión es esencial, porque cuando somos capaces de mirarnos en el espejo de la verdad, reconocemos que nosotros también hemos fracasado y necesitamos la gracia que ofrecemos a los demás. Esto nos ayuda a desarrollar un corazón compasivo, uno que no solo perdona, sino que también comprende la fragilidad humana. De cara a ahora, a medida que seguimos en nuestro camino, debemos ser intencionados al buscar estrategias que fomenten el perdón en nuestras relaciones. Un camino eficaz a seguir es el diálogo abierto. A menudo escuchamos que la comunicación es clave en cualquier relación, y esto también se aplica al tema del perdón. Si estás luchando con un desamor, ofrecer un canal de comunicación con la persona implicada puede traer no solo la oportunidad de expresar tus sentimientos, sino también la oportunidad de escuchar la perspectiva de la otra persona. A menudo hay malentendidos que se pueden aclarar. Marcos 11:25 nos recuerda: y cuando estéis orando, si tenéis algo contra alguien, perdonadle, para que vuestro Padre, que está en los cielos, también os perdone vuestras ofensas. Este versículo nos anima a no llevar nuestros problemas a Dios, sin antes resolver los conflictos con los demás. La comunicación honestamente abre el corazón y puede ser un medio poderoso de sanación. Al hablar y perdonar, establecemos un ciclo de restauración, no solo de heridas, sino también de relaciones que pueden renovarse profundamente. Otro punto práctico que debemos considerar es la importancia de la paciencia. A menudo queremos resultados instantáneos, pero el perdón es un viaje y no un destino. Nos encontraremos con resistencia no solo de los demás, sino también dentro de nosotros mismos. Es una lucha diaria, una batalla continua. Como dijimos antes, podemos tener altibajos, y eso es normal. Es una parte necesaria del crecimiento espiritual. En Efesios 4:2 se nos llama a andar en toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos los unos con los otros en amor. Este sufrimiento prolongado es clave en el proceso de perdón. Implica una elasticidad que nos permite soportar ofensas y seguir buscando la reconciliación, incluso cuando aún hay sentimientos de dolor. Y para ayudar en este camino, es fundamental que rodeemos nuestras vidas de personas que estén en la misma búsqueda. Contar con una red de apoyo es esencial. Desarrollar amistades y relaciones sanas que fomenten el perdón aporta seguridad y protección en este camino. En momentos de duda o dolor, estos amigos nos recordarán la gracia que hemos recibido y nos ayudarán a centrarnos en hacer lo correcto. Una comunidad que practica el perdón es una luz en un mundo que constantemente enfrenta sombras de amargura y división. Por último, quiero animarte a que nunca pierdas la esperanza. Por muy difícil o doloroso que parezca el camino, recuerda que Jesús nos dio el mayor ejemplo de perdón en la cruz. Nos perdonó antes incluso de conocernos. No esperó a que fuéramos dignos, que imitemos este amor incondicional, buscando siempre reflejar su luz en medio de la oscuridad. Es en este espacio de gracia donde ocurren los verdaderos milagros. Al cerrar este camino, que cada uno de nosotros lleve en su corazón la seguridad de que el perdón es una acción poderosa, que la combatamos a diario y nos convirtamos en quienes no solo toman la decisión de perdonar, sino que también viven esa elección de forma transparente y valiente. Juntos, que seamos portadores de un amor que sane y transforme, marcando la diferencia en nuestras vidas, en nuestras familias y en las comunidades que nos rodean. Que Dios, en su infinita gracia, nos bendiga en cada paso de este camino, recordándonos siempre la belleza que reside en el acto de perdonar. Que esta fuerza de perdón se convierta no solo en un compromiso, sino en una verdadera marca de quienes somos como seguidores de Cristo, y que, a través de nosotros, muchos puedan encontrar esperanza y experiencia de un amor verdadero y redentor que solo Él puede ofrecer. Amén. Al llegar a este momento importante en nuestra reflexión sobre el perdón, es esencial que comprendamos la profundidad y el alcance de este acto transformador. El perdón no es solo un alivio momentáneo, es un compromiso espiritual que se refleja en nuestro corazón, mente y en todas nuestras interacciones. El tema del perdón es central en nuestro camino cristiano, por eso quiero profundizar en esta conversación, explorando lo que realmente significa vivir una vida impregnada de perdón.
Primero, debemos reconocer que cuando hablamos de perdón, estamos enfrentando uno de los aspectos más desafiantes de nuestras experiencias personales. Todos nosotros, en algún momento, hemos resultado heridos. Todos tenemos cicatrices emocionales que hay que afrontar. La verdad sobre el perdón es que no se trata solo de liberar a otros de sus ofensas, sino que, más importante aún, es una liberación poderosa para nosotros mismos. En Efesios 4, 31-32 encontramos instrucciones preciosas. Que toda amargura, ira, alboroto, calumnia y toda malicia se arrebaten de vosotros. Y sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándose, así como Dios también en Cristo os perdonó. Esta enseñanza nos invita a reflexionar sobre lo que llevamos en nuestro corazón. Ahora, imagina por un momento el escenario de un corazón implacable. Este corazón, que se aferra al dolor y a la ofensa, acaba convirtiéndose en un recipiente de dolor y resentimiento. Cuando cargamos con este peso, hay una sensación de falta de paz, de una carga que nos impide avanzar. Por eso, el perdón es esencial. Es la llave que libera las cadenas que nos atan y nos permite respirar de nuevo. Necesito que sepas que cada decisión de perdonar es un paso hacia la libertad. Entender el perdón como una práctica diaria puede ayudarnos a mantener esta libertad. Cuando miramos nuestras vidas, debemos darnos cuenta de que el perdón no es un evento aislado, es una elección constante. Cada mañana, tenemos la oportunidad de decidir alejarnos de la supervivencia emocional y abrazar la vida plena que Jesús nos prometió. En Mateo 18, 21-22, Pedro pregunta a Jesús, ¿cuántas veces debe perdonar a su hermano? Y la respuesta de Jesús es clara. 7 veces, pero no, os digo, hasta 70 veces 7. Esto nos muestra que el perdón debe ser una práctica constante en nuestras vidas. También es esencial enfatizar que el perdón no excluye la justicia. A menudo podemos tener la percepción errónea de que perdonar significa permitir que otros nos hagan daño repetidamente. No es de eso de lo que estamos hablando aquí. El perdón requiere coraje y sabiduría, y por eso es importante establecer límites saludables en nuestras interacciones con los demás. La Biblia nos llama no solo a perdonar, sino también a vestirnos de sabiduría. En Proverbios 4:7 leemos: La sabiduría es lo principal. Adquiere sabiduría y con todas tus posesiones adquiere comprensión. Estamos llamados a ser sabios en nuestras relaciones. Por tanto, el perdón puede y debe coexistir con la necesidad de establecer límites. Además, el perdón es un acto de fe. Al perdonar, confiamos en que Dios actúe en nuestras vidas de maneras que no podemos ver. Estamos entregando nuestro dolor y nuestras luchas a Él, que ha prometido estar a nuestro lado en todas las circunstancias. Hebreos 11:1 nos enseña que la fe es la garantía de las cosas que se esperan y la convicción de las cosas no vistas. Al liberar el perdón, confiamos en que Dios está actuando en nuestro nombre, incluso cuando no vemos el resultado inmediato de ello. Es un camino de fe que conduce a la sanación, la restauración y el deseo de una relación sana con los demás y con uno mismo. Ahora, pensad en vuestras propias vidas. ¿Qué ofensas deben ser perdonadas? ¿Qué recuerdos aún les unen al pasado? Durante nuestra conversación, os animo a que os permitáis sentir. Deja que las emociones salgan a la superficie. El perdón es sin duda un acto poderoso, pero también es un proceso que puede ser emocional y difícil. No hay vergüenza en sentir ira o tristeza. Lo importante es que no dejemos que estas emociones nos abrumen. En cambio, que llevemos nuestras heridas a Dios en oración y busquemos su ayuda para sanarnos. Un ejercicio que podría ayudar en este proceso es el diario del perdón que mencioné antes. Escribe sobre tus experiencias, tus ofensas, tus dolores y, lo más importante, escribe sobre cómo quieres liberar esas cosas. Crea un espacio seguro donde puedas expresar tus emociones sin miedo a ser juzgado. Y luego, pregúntale a Dios cómo puedes dar un paso hacia el perdón y la libertad. Y mientras avanzamos, recordemos la importancia de mantener la esperanza. Cuando miramos la historia de José en Egipto, vemos un ejemplo poderoso de perdón y reconciliación. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, y aun cuando se convirtió en gobernador de Egipto, no guardó rencor. Al contrario, perdonó a sus hermanos y se reconectó con ellos con amor. Habéis querido hacer el mal contra mí, pero Dios lo ha hecho bueno. Génesis 50:20. Esta es la verdadera esencia del perdón, transformar nuestras heridas en historias de superación y bendiciones.
Al cerrar nuestra conversación, quiero que todos nos comprometamos a vivir este mensaje de perdón, que seamos conocidos como personas que perdonan intensamente, que seamos esa luz en nuestros hogares, en nuestras comunidades, donde el perdón no se ve como una carga, sino como una bendición que libera y transforma a cada uno de nosotros. En 2 Corintios 5:18, la palabra nos recuerda que somos una nueva creación en Cristo, y eso incluye la capacidad de perdonar. Que cada uno de nosotros busque ser un agente de cambio en un mundo que pide amor y reconciliación. Que transformemos las cicatrices del pasado en testimonios de esperanza y de un futuro radiante. Que Dios nos dé el valor para enfrentar lo que duele y la liberación necesaria para avanzar. Y que, al final de nuestro camino, podamos mirar atrás y ver que realmente fuimos portadores de la luz y el amor de Cristo a través del acto del perdón. Amén. Cuando hablamos de perdón, no podemos dejar de mencionar la profundidad de las consecuencias que puede tener en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean. El perdón es un acto que resuena, reverberando no solo en el momento en que lo hacemos, sino que crea oleadas de transformación que pueden afectar a generaciones. En nuestras interacciones cotidianas, donde a menudo nos encontramos con dolor y desacuerdos, tener presente que la práctica del perdón puede marcar la diferencia entre vivir en libertad o quedarse atrapados en un ciclo de amargura y resentimiento. ¿Cómo podemos entonces cultivar esta práctica de manera genuina y eficaz? En primer lugar, debemos reconocer que el perdón no es un acto momentáneo, sino un viaje continuo. Requiere voluntad y compromiso. El perdón es un suelo en el que debemos estar dispuestos a cultivar, regar y cuidar a diario. Con cada nuevo día, nos enfrentamos a desafíos que tocan nuestras emociones y pueden llevarnos de vuelta a viejas heridas. Es importante que nos preparemos, conscientes de que la elección de perdonar debe reafirmarse con frecuencia. Un versículo que siempre me impacta es en Mateo 18, 21, 22, donde Pedro le pregunta a Jesús ¿cuántas veces debe perdonar a su hermano que peca contra él? La respuesta de Jesús a perdonar 70 veces 7 nos enseña que el perdón debe ser ilimitado. No se trata solo de números, sino de una disposición continua a amar y superar las ofensas. Esta profundidad de perdón que Dios espera de nosotros es un reflejo del amor incondicional que Él ha mostrado. Cuando podemos profundizar en esta enseñanza, podemos empezar a ver la vida a través de los ojos de Dios, donde la misericordia prevalece sobre el juicio. También es vital que entendamos que la práctica del perdón no solo afecta nuestra vida espiritual, sino también nuestras relaciones aquí en la tierra. Piensa en nuestras familias, nuestros grupos de amigos, las comunidades en las que vivimos. El perdón es una herramienta poderosa para restaurar lo que se ha roto. Cuando perdonamos, no solo liberamos a quienes nos han hecho daño, sino que también creamos espacio para sanar nuestras propias heridas. Este acto de gracia promueve las reconciliaciones necesarias, trazando nuevos caminos para relaciones que antes estaban al borde del abismo. Un ejemplo emblemático de transformación a través del perdón que me conmueve profundamente es el testimonio de una mujer que eligió perdonar al hombre que había dañado a su familia. Este hombre, involucrado en un accidente de coche, se llevó la vida a su hijo, amarga y llena de dolor. Pasó por un proceso doloroso de aprender a perdonarle. Con el tiempo, este perdón no solo trajo paz a su corazón, sino que también le permitió convertirse en defensora de familias que habían vivido tragedias similares. El poder del perdón no solo la liberó de la prisión del odio, sino que la convirtió en una fuente de esperanza para muchos. Es un testimonio poderoso que, a través del dolor, podemos encontrar un propósito y ayudar a otros a sanar también. Y cuando pensamos en la práctica constante del perdón, es importante mencionar que no es un signo de debilidad, sino más bien una demostración de fortaleza y grandeza. La verdadera fortaleza reside en dejar atrás el resentimiento y la amargura, permitiendo que el amor y la compasión prevalezcan. En Romanos 12:21 se nos exhorta: no os dejéis vencer por el mal, sino que vencéis el mal con el bien. Esta invitación es un recordatorio de que nuestra respuesta al mal debe basarse en la bondad, que a menudo se manifiesta a través del perdón. Una parte esencial del perdón es la sanación de nosotros mismos. Al guardar rencor, a menudo nos convertimos en prisioneros de nuestras propias emociones. Sentimos estrés, los planes de vida se pierden e incluso nuestra salud puede verse afectada.
Científicamente, los estudios han demostrado que el perdón puede conducir a mejoras significativas en la salud emocional y física. Cuando somos capaces de soltar el peso del resentimiento, experimentamos una liberación que puede manifestarse en el bienestar mental, físico y espiritual. Así, el perdón se convierte no solo en una práctica espiritual, sino también en un acto de autocuidado. Mientras exploramos este tema tan importante, quiero animarte a que no solo busques el perdón para los demás, sino también a ofrecerlo a ti mismo. A menudo somos nuestros peores críticos. Llevamos culpa y arrepentimientos que pueden ser devastadores. Y así como perdonamos a quienes nos han hecho daño, debemos extendernos esa gracia a nosotros mismos. Si Dios ya nos ha perdonado, ¿qué tenemos entonces? ¿De qué nos acusamos a nosotros mismos? El Salmo 103:12 nos recuerda que, tan lejos como el oriente está del oeste, así nos quita nuestras transgresiones. Este pasaje nos enseña la profundidad del perdón divino. Al aceptarlo, también debemos aceptar el perdón que se nos ofrece. Invito a cada uno de vosotros a revisitar en vuestra mente y corazón las penas que aún están latentes. ¿Qué estás listo para soltar hoy? ¿Qué debe ser publicado para poder avanzar? A veces, el perdón es un viaje que comienza cuando decidimos hablar de nuestros dolores, revelándolos en la oración. No hay vergüenza en sentirse herido, pero sí hay poder en decidir perdonar. Dios no nos llama a cargar cargas pesadas que no necesitamos soportar. Nos ofrece la oportunidad de dejar atrás lo que nos hace daño. Permitid que la luz de Cristo entre en vuestros corazones y os ayudad a trabajar para esta transformación. Que seamos conocidos como quienes perdonan con amor, susceptibles a la gracia que hemos recibido y ansiosos por compartir con los demás. Que nuestra práctica del perdón no sea solo una estrategia de vida, sino una verdadera expresión de nuestra fe en la acción, reflejando el carácter de Jesucristo en todos los aspectos de nuestra vida. Al cerrar este tiempo de reflexión, que cada uno de nosotros se comprometa a abrazar el perdón en nuestra vida cotidiana. Que no solo escuchemos hablar del perdón, sino que lo vivamos en nuestras acciones, en nuestras palabras y en nuestro corazón. Que nuestras vidas sean testimonios vivientes de la transformación que ocurre cuando elegimos perdonar. Que Dios nos dé la fuerza para vivir según esta verdad y, mientras lo hacemos, que veamos el poder del amor de Cristo manifestándose en nuestro medio. Amén. A medida que continuamos nuestra reflexión sobre el perdón, nos vemos llevados a considerar sus implicaciones no solo para nosotros, sino para la dinámica de nuestras comunidades. El perdón no es un acto solitario, es una fuerza que, al desatarla, transforma múltiples vidas a nuestro alrededor, influyendo en las relaciones, las congregaciones e incluso el tejido social. Al tomar la decisión de perdonar, nos convertimos en catalizadores de cambios profundos y necesarios. En Efesios 4:32, la palabra nos exhorta: sed bondadosos y compasivos, perdonándonos unos a otros, así como Dios en Cristo os perdonó. Esta llamada es un recordatorio poderoso del impacto de nuestra decisión de perdonar. No es solo una enseñanza ética, sino un reflejo del amor de Dios por nosotros. Cuando perdonamos, en realidad estamos imitando el carácter divino, que no deja de acogernos y ofrecer misericordia, incluso cuando fallamos. Esta es la esencia del corazón cristiano, vivir en gracia y reflejar esa gracia en nuestras interacciones diarias. Hagamos una pausa un momento y pensemos en lo que ocurre en una comunidad donde a menudo se practica el perdón. Imagina un lugar donde la gente pueda hablar abiertamente sobre sus delitos sin miedo a represalias. Un espacio donde la gente se sienta libre de confesar sus defectos, sabiendo que la respuesta será comprensión y amor, no juicio. Es en entornos como estos donde ocurre la verdadera transformación, donde se fortalecen las amistades, se reúnen familias y se sanan las relaciones. Otra dimensión importante del perdón es su capacidad para restaurar relaciones rotas. Siempre recuerdo la historia del hijo pródigo, narrada en Lucas 15. Este joven, al salir de la casa de su padre, se vio envuelto en errores y ofensos, pero cuando finalmente decidió regresar, no encontró un padre que le rechazara, sino un padre que corrió a recibirlo. La historia nos presenta la imagen perfecta del perdón, que destaca no solo como acto, sino como un gesto de amor incondicional. Esta historia nos enseña que, sea cual sea la ofensa, el perdón puede restaurar incluso las relaciones más dañadas, si hay disposición a perdonar y ser perdonado.
Cuando pensamos en las ofensas que hemos sufrido y en las que hemos cometido, es fundamental recordar que todos tenemos un Padre esperándonos. Ese Padre es Dios, que siempre está dispuesto a acoger y perdonar. Cuando nos atrevemos a liberar el perdón, somos capaces de crear lazos de amor que tienen el poder de reescribir historias de dolor. El perdón se convierte en un río de restauración, fluyendo entre las rocas de la ofensa, trayendo vida donde antes había sequedad. Sin embargo, es importante enfatizar que el proceso de perdón no es una línea recta. Podemos encontrarnos luchando repetidamente con sentimientos de dolor y resentimiento, incluso después de haber decidido perdonar. Aquí es donde la perseverancia se vuelve necesaria. A veces necesitamos ayuda y apoyo de nuestros hermanos y hermanas, de nuestra comunidad. En Santiago 5:16 se nos dice que confesemos nuestras faltas unos a otros y que oremos unos por otros para que seamos sanados. Esta práctica de unir fuerzas en busca de sanación es esencial. No tenemos que hacer este viaje solos. El camino del perdón suele ser más ligero cuando intercambiamos experiencias, compartimos cargas e intercedemos unos por otros. Ser vulnerable al compartir nuestras luchas con el perdón puede ser un reto. La sociedad en la que vivimos nos enseña a ocultar nuestras debilidades, pero como cuerpo de Cristo estamos llamados a ser diferentes. Estamos invitados a crear un espacio seguro donde podamos ser auténticos y reales, permitiendo que la gracia de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y eso es precisamente lo que debe ser la comunidad de fe, un refugio seguro, donde el perdón es la cultura establecida, donde, en lugar de acusar, dedicamos nuestra atención a dar la bienvenida y restaurar. En este sentido, quiero animar a cada uno de vosotros a que seáis defensores del perdón, que no solo busquemos el perdón en nuestras propias vidas, sino que también extendamos una invitación a los demás. Que nuestras acciones y palabras sean un llamado al perdón, mostrando que no es solo un gesto, sino una forma de vida. Cuando nosotros, como creyentes, nos hacemos conocidos por nuestra disposición a perdonar, impactamos profundamente a la sociedad que nos rodea. El perdón es una resistencia al ciclo de retribución y violencia que a menudo predomina. Si queremos ver un cambio en nuestro mundo, debemos ser los primeros en ofrecer perdón. Mientras cultivamos esta cultura del perdón, también debemos ser conscientes de nuestra necesidad personal de sanación. Cada uno de nosotros tiene heridas que pueden haberse reabierto con el tiempo, y es natural que busquemos sanar estas experiencias a través del poder del perdón. En muchos casos, esto puede requerir que miremos hacia adentro y reconozcamos las heridas que necesitamos tratar. Recuerda que el perdón no borra el dolor, pero sí nos ofrece una nueva forma de afrontarlo. El verdadero perdón se basa en reconocer el dolor y decidir activamente no dejar que nos controle. Que seamos lo suficientemente valientes para enfrentar nuestros dolores y, con la ayuda de Dios, liberar esas emociones que nos frenan. No se trata de borrar la memoria de las heridas, sino de someter esos recuerdos a la luz del amor de Dios. Está dispuesto a guiarnos a través de este proceso de entrega y sanación. Cuando decidimos perdonar, no solo aligeramos la carga de los demás, sino que también podemos renacer en nosotros mismos, transformando nuestros testimonios de dolor en ejemplos de superación. Para concluir este bloque, deseo que todos estemos profundamente impactados por el poder del perdón, no solo como un acto puntual, sino como un estilo de vida. Que siempre estemos dispuestos a perdonar y, al hacerlo, nos llenemos de gracia, amor y misericordia. Que la cultura del perdón arraigue en nuestros corazones y comunidades, y que seamos reconocidos como aquellos que, a través de Cristo, tienen el poder de sanar y restaurar. Que Dios nos bendiga en este camino, fortaleciendo cada paso que damos hacia el perdón y la reconciliación. Amén. Al reflexionar sobre el poder del perdón en nuestras vidas y en nuestras comunidades, nos llevamos a considerar que este camino no tiene por qué ser solitario. La práctica del perdón, cuando se comparte, se convierte en una fuerza aún más poderosa, ya que nos une como familia en Cristo. Debemos entender que el perdón puede y debe ser un ejercicio colectivo, donde nos ayudemos mutuamente a encontrar la libertad y la sanación. En Gálatas 6:2 se nos exhorta a llevar las cargas unos de los demás y así cumplir la ley de Cristo. Esto significa que no debemos cargar solos con nuestras cargas. Estamos aquí para apoyarnos y apoyarnos mutuamente en este camino. Es fundamental recordar que el perdón también es un camino que requiere paciencia y persistencia.
A menudo nos encontramos con resistencia tanto en nosotros mismos como en los demás. Las heridas pueden ser profundas y el dolor puede hacernos dudar en liberar el perdón, pero esto no debería detenernos. Recuerdo al apóstol Pedro, que en una conversación con Jesús preguntó cuántas veces debía perdonar a su hermano. Incluso sugirió un número, 7 veces. Jesús, en respuesta, enseñó que debemos perdonar hasta 70 veces 7. Esto ilustra la magnitud de la misericordia a la que estamos llamados, y nos recuerda que el perdón debe ser una práctica constante en nuestras vidas. El perdón también es un testimonio del mundo. Cuando mostramos disposición a perdonar a quienes nos ofenden, es un reflejo del propio corazón de Dios. Nos perdonó de una manera tan desinteresada y amable. En Colosenses 3:13 se nos instruye: aguantad los unos con los otros y perdonad las ofensas que tenéis los unos contra los otros. Este versículo es una fuerte invitación a la unidad y la paz. Es un recordatorio de que todos estamos en un proceso de crecimiento y, en muchos sentidos, otros también pueden fallarnos. El perdón nos ayuda a superar las barreras que pueden surgir en nuestras relaciones. Ahora, quiero que pienses en alguien en tu vida que necesite perdón. ¿A quién puedes liberar de tus heridas y resentimientos? A veces, la liberación más significativa que puedes experimentar es cuando decides perdonar a la persona que ni siquiera era consciente del daño que causó. El perdón es una elección que no se basa en lo que la otra persona hizo o dejó de hacer, sino en lo que decidimos hacer con nuestros sentimientos. Es un acto consciente y deliberado de aflojar las cadenas que nos atan. En muchos casos, el acto de liberar el perdón también nos invita a abrazar la reconciliación cuando sea posible. Ahí es donde ocurre la verdadera transformación. Por eso, al perdonar, no solo liberamos a otros, sino que también abrimos puertas a una nueva esperanza y restauración. Cuando permitimos que la luz de Cristo ilumine las áreas sombrías de nuestra vida, empezamos a ver cómo el perdón no solo transforma a quienes perdonamos, sino también a nosotros mismos. Seremos conocidos como discípulos de Cristo si ejercemos el amor y el perdón que Él nos ha dado tan generosamente. Esto es lo que nos distingue como cristianos auténticos. No solo estamos llamados a acoger el mensaje de Jesús, sino a vivirlo y compartirlo, especialmente mostrando perdón en nuestras vidas. Tenemos la misión de ser la luz del mundo, y esto se manifiesta especialmente en tiempos de conflicto y dificultad. Al cerrar esta reflexión, mi deseo es que todos podamos ir más allá de la teoría del perdón y vivirla en la práctica, que siempre estemos dispuestos a perdonar, en vez de acumular heridas. Recordemos que el perdón es una herramienta poderosa, capaz de cambiar no solo un corazón, sino toda una comunidad. Que al menos seamos un reflejo del amor y la gracia que hemos recibido de Cristo. A través del perdón, nuestras vidas pueden contar historias de superación, gracia y la verdadera victoria que encontramos en Jesús. Comprometámonos hoy a ser agentes inquebrantables del perdón. Al irnos de aquí, que llevemos con nosotros este mensaje de amor y gracia, deseando a nuestro prójimo libertad y sanación, tal como nosotros deseamos para nosotros mismos. Que Dios nos bendiga en esta misión y que veamos cómo los corazones se transforman mientras recorremos este camino del perdón. Amén.